Estaba echando un vistazo a las medidas que van a plantear para regular las casas de apuestas y de verdad no he podido evitar pensar otra vez lo mismo. Es siempre igual. Y me da la sensación, no sé a ti, que no aprenden. Que esas medidas no van a funcionar para eso. Tenemos ejemplos de países que para regular cualquier tipo de conducta adictiva, juego, drogas, lo que sea, han sabido cómo hacerlo. Lo estaba leyendo y digo, mira, voy a hacer una infusión, me voy a preparar y nos ponemos al lío. Lo primero, déjame que me prepare y comenzamos, ¿vale? Para empezar, decir que el ministro, en este caso de Consumo, Alberto Garzón, viene pisando fuerte. Viene pisando fuerte porque las medidas que ha planteado pues no están exentas de polémica. De hecho, según ha llegado al cargo y ya sabiendo lo que iba a plantear, pues la polémica estaba servida en la mesa. ¿De qué tipo de polémica estoy hablando? Me estoy refiriendo a las medidas que ya en el plan que planteaba Podemos, Unidas Podemos, se iba a llevar a cabo. Ojo, esto no es una crítica ni a la persona ni a la ideología. Es comentar las medidas. Si esas medidas son del todo eficaces y sobre todo luego lo vas a ver referente a, oye, ¿qué tiene que decir la psicología? Al fin y al cabo, yo soy psicólogo, no soy ni economista, ni político, nada. Pero antes, lógicamente, tenemos que saber las medidas. ¿Y qué nos tienen que decir esas medidas? Para empezar, el tema de las casas de apuestas depende de la Dirección General del Juego. Y aparte de esto, cada regulación, cada tipo de regulación depende de cada comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay alguna medida concreta que yo menciono en este vídeo, que tú digas, pues yo en mi comunidad autónoma no es así. Eso es debido a que cada comunidad ajusta las medidas dependiendo de sus características, la demografía, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una de las primeras medidas o de las principales medidas que se llevan a cabo es que desde el centro de juego hasta un centro escolar tiene que haber una distancia mínima de 100 metros. Pero esto creo que en Murcia y en Islas Baleares es más incluso, no sé si 200 o una cosa más que he podido leer. Aparte de eso, la regulación a nivel online y a nivel físico en la propia tienda de juego es muy diferente. Ahora iré a la de online porque antes quiero comentarte estas medidas polémicas de las que hablaba antes, que seguro que has dicho, oye, que no lo ha dicho. A eso vamos. Vale, amigos, magia de la edición. Justo al día siguiente de hacer este vídeo salió esta noticia en un periódico digital y me pareció interesante analizarla. ¿Por qué? Porque me parece una buena medida y quiero explicarte el por qué. Mira, piensa por ejemplo una vez que compres en Amazon o en cualquier plataforma online. Seguramente compres con tu tarjeta de crédito asociada a tu cuenta. ¿Qué sucede? Que estas páginas tienen muy en cuenta efectos psicológicos de cómo funciona nuestro cerebro. Y es que cuando compramos de manera online, con un clic, a nosotros nos es más fácil comprar así. Con la tarjeta de crédito tendemos a gastar mucho más dinero que cuando compramos con dinero físico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro interpreta que cuando damos ese dinero, de alguna manera estamos perdiendo, porque nos ha costado tiempo y esfuerzo ganarlo. Por eso las buenas empresas que nos ofrecen productos y servicios y consiguen que los compremos, lo que hacen es que podamos entender que ese producto o servicio supera en valor al dinero que estamos ofreciendo por él. Y así, pues, consiguen que compremos. Con esto que te acabo de contar, de alguna manera intentan imitar esto. Que tú tengas más dificultades para poder jugar, al no poder usar esa tarjeta de crédito que reduce el dolor que te genera el gastarte ese dinero. Una de las principales medidas que quieren llevar a cabo es que estos centros abran a partir de las 10 de la noche. Estos centros actualmente pasan, si mal no recuerdo, una cantidad de horas abiertos en torno a unas 10-12 horas al día
Y lo que plantean es que abran a partir de las 10, es decir, ponerles a abrir a partir de las 10 de la noche. Yo ahí me planteo, y os planteo la pregunta, te la planteo a ti que me estás viendo, si el número de horas que este negocio abre es el problema principal. Deja la respuesta en los comentarios antes de continuar viendo el vídeo. Y segundo, algo que han propuesto es que en 2 años al mando, cerrar el 90% de los centros. Cerrarlos. Acabar con ellos. El PSOE, por lo que he leído, ya le ha avisado al ministro que calme, porque quizás está proponiendo cosas que luego no puede llevar a cabo. Y ya sabemos, los ciudadanos y ciudadanas, lo que pasa cuando alguien nos promete algo y eso luego no se cumple. Que las expectativas que nos podemos generar disten mucho de luego lo que va a pasar. Y hablando claro, la hostia que luego nos damos es muy heavy. Y también plantearnos si esto es posible, finalmente, cerrar los centros. Y si con ello se solucionaría el problema, cerrando esos centros. Porque los adultos quizás, pues podemos pensar, pues sí, no, pero ¿y la gente joven? Que es cierto que es un público potencialmente vulnerable ante este tipo de juegos, ante este tipo de centros. ¿Se acabaría el problema cerrando los centros? Piensa si se acabaría. ¿O estaríamos tapando el problema real? Luego, otra de las cosas que he estado mirando es el tipo de regulación que tienen los juegos online. Bien, es verdad que los juegos online, las apuestas online, te piden un certificado, documento nacional de identidad, para corroborar que eres mayor de edad. Te piden, pues, por supuesto, que tengas una cuenta, acceso a una cuenta. Todos sabemos que esto es fácilmente falsificable. Y también un límite para apostar, una cantidad máxima para apostar. Yo ahí me pregunto si también una posible medida disuasoria podría ser un límite de pérdidas. Pero claro, ahí no saldrían beneficiados ni las casas de apuestas ni el gobierno, el cual, con todo este juego, recauda al año más de 170 millones de euros, según los últimos datos que se tienen del último trimestre del año 2017, si mal no recuerdo. Pero claro, ahí se estaría perdiendo dinero, no estaríamos mirando por el ciudadano o por la ciudadana. Y digo límite de pérdidas porque, claro, cuando hablamos de límite de ganancias, estamos entrando en un juego y en un terreno muy peligroso. Y ahí es donde la psicología nos puede aportar más información. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes, bueno, que realmente lo he dicho yo. He dicho antes que el público joven es potencial. El público joven es potencialmente vulnerable ante los juegos de apuestas y ante este tipo de centros. Y dirás, ¿por qué? Porque durante la adolescencia, aparte de que suceden muchas cosas que luego vamos a comentar, cuando somos jóvenes tenemos una mayor tolerancia a aceptar riesgos, a aceptar jugárnosla. Por tanto, si fruto de esa vulnerabilidad y esa mayor tendencia a aceptar riesgos, cada vez apostamos más, nos la jugamos más y encima hay veces que ganamos, eso genera una sensación, un refuerzo en nosotros, refuerzo positivo, de hostia, qué bien me siento, estoy ganando, estoy apostando y gano, me arriesgo y gano, por tanto apuesto más. Por tanto, ahí hay un peligro fundamental porque eso es potencialmente adictivo. A mayor riesgo, a mayor aceptación de ese riesgo y encima ganamos, mayor probabilidad de adicción, de quedarnos enganchados. Seguramente con esto tú te estarás pensando, vale, ¿y todo lo que me estás contando qué me quieres decir? ¿Qué me quieres contar? ¿Cuál es el problema real que tiene esta gente joven? El público potencialmente vulnerable, ¿cuál es el problema real que tienen? Porque fijaos que estas medidas de las que estoy hablando, que quieren llevar a cabo, asociaciones de personas que han estado enganchadas al juego, las ven como insuficientes y que no valen. Entonces, algo tendrán estas personas que decir. Tanto los profesionales, psicólogos, psicólogas, gente experta en el tema, como gente, por supuesto, que ha estado por esa situación. No son medidas que vayan a tener eficacia.
pueden frenar, pueden paliar, pueden desviar un problema que existe. ¿Y cuál es el problema que existe? Estoy diciendo existe. Estoy diciendo mucho la X, ¿no? Existe, me encanta, existe. Porque al final una persona que tenga un centro habitual de juego y se lo cierres, tiene esto, como tú y como yo. Tiene un móvil desde el que apostar. Porque seguramente tú hayas visto un partido de fútbol y en el intermedio, en el descanso del partido, ¿cuántos anuncios de casas de apuestas hay? ¿Cuántos anuncios hay? Evidentemente eso se permite. Sí, podemos plantearnos, vale, ¿y si frenamos un poco ese tipo de publicidad? Si paramos ese tipo de publicidad, ¿haríamos algo? Vale, frenaríamos la exposición de la gente, de nosotros, a ese tipo de juego. Pero el juego ha existido siempre y tenemos que ir al problema que hay. ¿Por qué jugamos? Punto 1, porque hay, por supuesto, mayor facilidad de hacerlo. A mayor facilidad de juego, tanto en casas de apuestas como en móvil, como estoy diciendo, mayor probabilidad de juego y segundo, mayor probabilidad de adicción. Sí, hay más, puede generarse más adicción. Pero, si nos fijamos en países que hayan reducido al mínimo tanto el consumo de alcohol, drogas, juego. Os voy a poner un ejemplo. Islandia. Islandia es un país que ha reducido al mínimo todo esto. Podéis echar un vistazo a fuentes que os voy a poner, artículos de periódicos. Es brutal. Brutal y al final son programas que hacen caso a lo que estudios, artículos, investigaciones de psicología y de comportamiento humano dicen. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, algo que parece ser que les da miedo. No sé si miedo o por qué no se lo plantean, y es aportarnos información. Aportar información a gente joven. Aportar información a padres, a madres, a equipos docentes. Informar. Formarles. ¿En qué? En adolescencia. En comportamiento humano. En entender mecanismos cerebrales. Evidentemente todo adaptado al nivel de comprensión. Por supuesto, no hay que estudiar una carrera para que, no sé, un padre, una madre, un profesor pueda lidiar con ello, pero sí ofrecer información. ¿Por qué? Muchos estudios han comprobado que cuanta más información, y he puesto el ejemplo de Islandia porque sigue este camino, cuanta más información se aporte a gente joven, más información tiene para decidir lo que puede hacer. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se han llevado a cabo programas que prohibían un cierto tipo de, por ejemplo, de consumo de drogas, cuando se prohibía, aumentaba más el consumo. Pero cuando se aportaban talleres de prevención sobre drogas, efectos de las drogas, efectos a nivel cerebral, efectos a largo plazo, en su salud, a todos los niveles, cuando se les aportaba información, ellos, los adolescentes, con esa información estaban más capacitados para decidir si hacerlo o no. ¿Y qué hacían? No hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban más informados. Y esto es lo que muchas veces se necesita. Talleres en institutos, talleres en colegios, talleres en escuelas de padres, en los AMPAs, a los profesores, por supuesto. Información. Asesorarles. Porque ¿qué pasa cuando somos jóvenes? ¿Qué nos pasa a esa edad? Que tenemos muchos cambios. Muchos cambios, por supuesto, que darían para infinidad de vídeos. Dejadmelo en los comentarios si os interesa algún tipo de vídeo en concreto sobre adolescencia, sobre cambios a nivel cerebral. Pero durante esta etapa sufrimos un montón de cambios. Y los cambios a nivel cerebral son unos de ellos. Dentro de esta etapa, y dentro de estos cambios, uno de los cambios principales que tenemos es la remodelación que sufrimos a nivel cerebral. Hay
cambios hormonales y fruto de estos cambios hormonales somos mucho más impulsivos, buscamos mucho más recompensas, el riesgo, nos arriesgamos más, jugamos más, buscamos sentir cosas, buscamos experimentar placer, buscamos la novedad. Todo eso sucede por los cambios que sufrimos en esta etapa cuando somos jóvenes, cuando al final nos estamos desarrollando. Y como buscamos novedades, necesitamos gratificación, necesitamos cosas que nos guste, que nos refuerce. Refuerzo positivo, si quieres el término psicológico. Y por ello aceptamos más ese riesgo. Lo que he dicho antes, si nos arriesgamos más, hay más posibilidades de obtener una gratificación y por lo tanto, si yo obtengo esa gratificación, lo volveré a hacer. ¿Qué pasa? Que el juego nos da esa posibilidad. Pero aparte, también dentro de esta etapa, tenemos una mayor capacidad para crear ideas, para tener ideas creativas. Nos cuestionamos mucho nuestra situación. Como digo, sufrimos muchos cambios. Al final, dentro de esta etapa, se está formando nuestra identidad. Esto que estoy comentando, incluso lo anterior, lo de la búsqueda de la gratificación, todo pues puede ser, por supuesto, muy malo, pero también muy bueno. En Islandia, lo que se ha llevado a cabo es, aparte de ofrecer información, de formar a las personas sobre esta etapa y sobre prevención de todo tipo de conductas, se aprovecha el potencial de un adolescente, de gente joven. Y su potencial no solo es hacer deporte o practicar algún tipo de habilidad, no, escucharles también. Porque, por ejemplo, muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza de que una persona con 18 años, que es la edad legal para empezar a trabajar, pero, joder, ¿y si empezase a hacer algún trabajillo a los 16 años, a los 15 años? Os pongo un ejemplo, arbitrando en partidos de fútbol o en partidos de baloncesto. Bueno, pues es un trabajo que le va a aportar valores, le va a aportar rutinas, le va a aportar hábitos, son cosas muy positivas y estamos aprovechando a lo mejor el potencial de esa persona que quiere hacerlo. Todo eso es lo que han hecho en Islandia. Han aportado información, han aprovechado el potencial de estas personas y esas personas, al ver que reciben información y que se aprovecha su potencial, no consumen lo anterior. Juego, ni drogas, ni alcohol, nada. Evidentemente habrá algún tipo de consumo, pero se redujo bastante. Por tanto, lo que nos tenemos que plantear es esto. Es el tipo de medidas que se llevan a cabo. En poder ofrecer información, poder formarnos más para luego decidir. Y justamente cuando tenemos esa información, decidimos no hacerlo. Porque tenemos otras opciones más saludables y que encajan mejor con nosotros. Por tanto, con este vídeo lo que he tratado de hacer es, a modo tanto aportar la perspectiva psicológica como resumir un poco la noticia, devolverte a ti la pregunta. ¿Qué piensas que se debería hacer? Porque al final, pues bueno, todas estas medidas se llevan a cabo con un dinero, que es el nuestro. Entonces, si con este dinero se aprovechase pues para que hubiera más talleres de padres, hubiera más formación al profesorado sobre este tipo de situaciones, más formación a adolescentes, más opciones como por ejemplo actividades extraescolares de equipos de fútbol, de baloncesto, a nivel de barrio, más opciones. Al final el dinero, pues en vez de una cosa iría para otra y sería mejor por lo que se están viendo en otros países. Por lo tanto, te lanzo hoy la pregunta, así, para ti, para que te la digieras, para que te la comas bien y nada, bueno y nada, que puedas escribir aquí en los comentarios que los problemas no se solucionan a golpe de varita mágica, hay que trabajar y aportar información, así que lo vamos a dejar por aquí. Quiero que respondas a la pregunta que te he hecho, si crees
que esto que he contado tiene algo de lógica, si, bueno, ¿qué opinas tú? Y nada, si quieres ver otro vídeo te lo voy a dejar por aquí, y si te quieres suscribir porque eres nuevo por aquí, pues te lo dejo por aquí.